Bueno, la idea en este momento es explicarles por qué Uruguay hace 14 años que está preocupado por temas como la trazabilidad y por qué en la década del 90 surgió esta preocupación a nivel mundial. El primer caso de encefalopatía espongiforme bovina, la enfermedad de la vaca loca, se dio en el año 1986 en Europa, y eso provocó una gran alarma en estos países. Pero después, en 1994, fallece una campesina de 16 años en Inglaterra por la misma enfermedad. Entonces, la Unión Europea se preocupa mucho porque esta niña fallece por haber comido carne de un animal enfermo, que a su vez se enfermó por haber sido contaminado con el prión, que es el agente causal de la trazabilidad, por haber sido alimentado por harinas de origen animal. Entonces, lo primero que hace la Comunidad Económica Europea, mediante un decreto reglamento del año 1997, exige que los países que venden productos alimenticios de origen animal a la Comunidad Europea deben iniciar un sistema de identificación individual de sus bovinos a los efectos de conocer la historia de estos animales, principalmente que puedan asegurar que nunca fueron alimentados con harinas de origen animal. ¿Qué significa trazabilidad animal individual? Porque esta es una palabra que viene del francés antiguo, no estaba en el idioma español hasta el 2014, y podemos definirla como la herramienta que permite conocer la historia de vida de animales registrados desde su nacimiento hasta su faena, muerte o exportación. Conocemos toda la historia de ese animal, lo que nos permite darle una seguridad al consumidor de qué características tiene el alimento que llega a su mesa. Pero la trazabilidad no solamente es la identificación del animal, que por ejemplo en este caso sería como la cédula de identidad del animal, sino que a esto tenemos que sumarle los eventos que se producen con o sobre este animal, ya sean eventos de movimientos, eventos de tratamientos sanitarios, distintos tipos de eventos que pueden ser pesajes, nutrición, alimentación. Todo eso conforma el sistema de identificación y trazabilidad animal. ¿Cuál es el esquema básico de un sistema de trazabilidad animal? Y es el que se aplica en Uruguay. Existe una base de datos central, después tenemos por otro lado bovinos registrados, tenemos que envían información a esa base de datos, tenemos sitios denominados el lugar donde en algún momento un bovino pudo estar, puede ser un establecimiento agropecuario, puede ser un frigorífico, y después tenemos los eventos sanitarios de movimiento, y todos estos envían información a la base de datos en donde van a ser almacenadas para que todos los interesados en obtener información, ya sea el gobierno, los veterinarios, los productores, los frigoríficos, los compradores de las carnes de ese país, puedan obtener información necesaria sobre cada uno de los animales y sobre la producción en general de ese país. Bueno, ahora, ya que hablamos un poco en general de cómo es el sistema de trazabilidad y por qué se dio, vamos a hablar un poco de lo que pasó en Uruguay, que fue un caso muy especial. Como les decía, en 1986 aparece el primer caso de enfermedad de la vaca loca, lo cual provoca, como les decía, que el reglamento del año 97 de la Unión Europea exige la identificación individual de cada uno de los bovinos que van a ofrecer el alimento que van a consumir en la Unión Europea. Ahora bien, Uruguay logra que la Unión Europea acepte su trazabilidad grupal, que la viene realizando desde hace mucho tiempo, mientras trabajan en formar un sistema de identificación y trazabilidad individual. Debemos iniciar la identificación individual para poder seguir vendiéndole a Europa. ¿Por qué es importante para Uruguay esto? Bueno, Uruguay es un país que se encuentra en una zona netamente ganadera de Latinoamérica. Su producción principal y sus ingresos principales como país es la producción ganadera históricamente. Y tenemos, como lo vemos en la imagen,
una relación de 4 bovinos por cada habitante en nuestro territorio. Es la más alta que existe en el mundo. O sea que somos netamente ganaderos y dependemos de la exportación de carnes para subsistir como país. Europa siempre fue un cliente muy importante para nosotros, con los porcentajes que se ven en el cuadro. Entonces, para nosotros es muy importante cumplir con los requerimientos de la Comunidad Económica Europea en cada momento. Como ven, acá como para tener un dato de las exportaciones en el 2018, aquí están diseminadas por los distintos rubros, pero si los agrupamos, tenemos que el 35% de las exportaciones del país son de origen animal. Por lo tal, es fundamental la relevancia de la exportación de carne, principalmente en nuestro país. Ahora, hablábamos de que teníamos una trazabilidad grupal en Uruguay. Bueno, es así que si hacemos un poco de historia, en 1730 se empieza a utilizar las marcas a fuego para identificar la propiedad del ganado. En 1827 se empieza a utilizar las guías de tránsito para los movimientos de ganado. Esto ya es una trazabilidad grupal, se sigue la historia de esos animales. En 1973 se crea la Dirección Nacional de Contralor de Semovientes, que tiene como función el control de las existencias y de los movimientos de las haciendas. Y en 1987 se transforma en Dirección de Contralor de Semovientes, que agrega la función de control sanitario también de los semovientes. O sea que durante todo este periodo Uruguay venía haciendo trazabilidad grupal, lo cual le sirvió para mantener las exportaciones a Europa mientras hacíamos un plan de identificación y trazabilidad individual. ¿Cuáles fueron las etapas en Uruguay? Lo primero fue un plan piloto voluntario. En el año 2004, los productores que así lo deseaban colocaban caravanas en sus animales para realizar un análisis y un estudio del plan que se venía desarrollando por el gobierno, por los productores y por técnicos. Es de destacar que desde el primer momento en Uruguay se le consideró a la trazabilidad como de interés nacional. Esto permitió que gobiernos de distintos partidos políticos siempre mantuvieran el plan en desarrollo, sin cambios, bien, modificándolo, pero siempre en favor de que se desarrollara. Esto realmente fue muy importante, cosa que en muchos países de Latinoamérica no ha pasado. En una segunda etapa se desarrolla la legislación, o sea, se empieza a legislar en el tema y se logra la primera ley sobre la identificación y trazabilidad animal individual. En esta legislación es donde se le declara de interés nacional. Por otro lado, se dice que todo ternero nacido después del 1 de septiembre del 2006 debe ser identificado con 2 identificadores, una caravana visual y una caravana electrónica, antes de los 6 meses de vida o antes de que salga del establecimiento en donde nació. También en esta ley se declara que las caravanas van a ser aportadas por el Estado, o sea que el productor no va a pagar por esas caravanas en el momento de retirarlas. Después empieza el plan obligatorio, como les decía, en el año 2006 se empiezan a identificar primero los terneros y después se llega a una reglamentación de toda esa legislación para poder seguir las distintas etapas del proceso y se logra el objetivo de tener el 100% de los bovinos del Uruguay identificados en el año 2011. O sea, se empieza con los terneros y se sigue con los animales adultos. Después, en el 2013, se realiza un control de campo, que significa que se lee electrónicamente la caravana de cada animal en el país y se hace un control y un relevamiento teniéndose una historia muy importante del stock de animales identificados que se encontraban en el país en ese momento. En el 2013 están las etapas finales de la introducción de la identificación y trazabilidad individual en los frigoríficos, o sea que ingresamos a los frigoríficos de forma que la identificación y trazabilidad individual sigue hasta la media carcasa en el frigorífico. Esto va a permitir, junto con las cajas negras del Instituto Nacional de Carnes, ofrecerle al productor
información relevante de las características productivas de cada animal de su establecimiento, de forma de mejorar la gestión del mismo. Y por último, se empezaron a utilizar estos métodos de trazabilidad en distintas campañas sanitarias, como son la brucelosis, la tuberculosis y la garrapata, y se siguen agregando campañas sanitarias que utilizan la trazabilidad para su desarrollo. ¿En qué situación se encuentra Uruguay hoy? Tenemos un sistema perfectible funcionando. O sea, está funcionando, pero siempre tiene algo para modificarse o mejorarse. Tenemos una declaración jurada electrónica anual de las existencias de los ganados en todo el país. Se siguen abriendo mercados, esto lo vamos a ver después, pero nos permitió la trazabilidad, la apertura de muchos mercados, y entre ellos algunos mercados muy difíciles como lo pueden ser Japón y Corea. Se utiliza la trazabilidad en las campañas sanitarias, como dije, brucelosis, tuberculosis y garrapata. Se logra la exportación de carne con hueso de corderos a Estados Unidos, que utiliza el mismo sistema de los bovinos en los lanares. Esto también es un hito muy importante porque logramos ingresar a Estados Unidos con carne de lanares con hueso. Se logra también aumentar la exportación de ganado en pie a mercados que exigen la trazabilidad de los ganados comprados. Es así que se han exportado en estos últimos años en el entorno del 10% de los terneros nacidos en el país por año, más o menos en el entorno de los 250, 300 y hasta llegó a 400.000 terneros por año vendidos por este sistema. ¿Cuáles fueron las herramientas de trabajo indispensables para trabajar en esta tarea? Las instalaciones de trabajo principalmente son fundamentales porque sin instalaciones de trabajo adecuadas uno no puede realizar una correcta identificación del ganado. Se recomienda la utilización de cepos en buen estado y que todas las mangas estén en un buen estado como para colocar bien la caravana, cuidar el bienestar de los animales y cuidar el bienestar de los trabajadores. Se debe utilizar los lectores de caravana electrónicos, cada vez son más utilizados en el país. Los veterinarios de campo ya lo tienen como una herramienta más que está siempre en su camioneta. Por supuesto que hay que usar computadora porque todo el sistema se basa en sistemas informáticos. Debemos utilizar un buen equipo de colocación de caravanas porque es fundamental cómo se colocan las caravanas, como vamos a ver más adelante. El personal debe estar capacitado en el tema del trabajo con la colocación y la lectura de las caravanas electrónicas. ¿Cuáles son las etapas en el trabajo? Primero, debemos registrar las empresas y los sitios, o sea, los establecimientos agropecuarios. Después, identificación y registro de los terneros. No es solamente colocarle la caravana, sino que se deben registrar en la base de datos central. ¿Cuáles eventos se empiezan a registrar, por lo menos por ahora? Los movimientos sanitarios, algunos eventos nutricionales, algunos de manejo y todo aquel que la autoridad competente considere útiles para tal función. Se realizan controles de campo, es decir, se analiza la situación, es como una fotografía de la situación de cada animal identificado electrónicamente. Y se realiza una declaración jurada anual de todas las existencias de semovientes en el país. Después se desarrolla un análisis de esta declaración jurada y se tiene informaciones que son muy útiles para los distintos actores en la producción ganadera. Bueno, como ven, acá mostramos, esto podría identificarse como un predio que se debe identificar y va a quedar georreferenciado en el mapa que tiene el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Y lo importante es tener en cuenta sus barreras por el tema de la bioseguridad. O sea, tener controlados los animales de los vecinos, los vehículos que ingresan, las corrientes de agua que pasan por estos sitios, las raciones que se consumen dentro de él y los medicamentos y otros insumos que se trabajan en él. También es importante vectores como pueden ser las aves, el personal que trabaja dentro del establecimiento, que si bien por un lado debemos mantener el cuidado del trabajador, también es importante como vector de posibles enfermedades transmisibles a los animales.
Entonces, ¿cómo hacemos la identificación del sitio del establecimiento? En Uruguay se utiliza un número que se llama DICOSE, de Dirección de Contralor de Semovientes. Este número tiene 9 cifras que se destacan de esta forma. Las dos primeras corresponden al departamento del país, que tenemos 19 departamentos. Las segundas son de la seccional policial correspondiente al establecimiento. Las otras 4 es un número de la razón social del productor. Y el último es un número verificador aportado por DICOSE. En el caso del departamento, si son números los dos primeros, es que el productor tiene campo, tiene ganado y tiene campo. Pero si el productor no tiene campo, pero sí tiene ganado, tienen letras estos dos primeras cifras. De esta forma se diferencian los productores con y sin campo. Como les decía, el campo queda georreferenciado en relación a los padrones que tiene y al número de DICOSE. De esta forma, como lo vamos a ver más adelante, es una manera muy importante para mantener la vigilancia epidemiológica y la bioseguridad del país. Vamos a hablar un poco de la identificación y registro de los terneros. En Uruguay, la marca Fuego se mantiene como la única que identifica la propiedad del ganado. Pero a esta se le adiciona el par de identificadores auriculares, una caravana visual y una electrónica de radiofrecuencia que es pasiva, o sea que necesita que el lector le envíe energía para activarse y enviar su número hacia el lector de vuelta. La caravana lleva un número, que es el que vemos aquí abajo. La primera letra A es porque es un animal. Después tenemos 3 cifras que corresponden al código de país. Cada país tiene su código correspondiente. En el caso de Uruguay, el segundo 0 determina la especie. El bovino es el 0, el equino es el 1 y las mascotas es el 6. Y después tenemos el resto de los 12 cifras que identifican al animal. Me gustó mostrarles aquí un esquema de cómo deben ser colocados las caravanas visual y electrónica. Como vemos, tenemos los dos cartílagos de la oreja, que son, por un lado, más duros, y a su vez corren paquetes vasculonerviosos a su correr, de forma que si colocamos la caravana entre los dos cartílagos, lo más cerca a la cabeza, pero evitando el pliegue de la oreja, evitaremos sangrados y será más fácil colocar tanto el electrónico como el visual. Me parece que esta es una imagen muy importante para tener en cuenta en el momento de colocar las caravanas. Como dijimos, utilizamos la trazabilidad animal, pero además Uruguay empezó a trabajar en conjunto y anteriormente en lo que es el estatus sanitario del país. Logró mostrar un estatus sanitario que conformaba a todos los compradores de carne. Por otro lado, se desarrolló una marca país muy interesante que hizo conocer a Uruguay en todo el mundo como productor de carnes naturales, de animales que comen a pasto, sin estrés, y de esta forma, con esta tríada, lo que nosotros logramos fue generar la confianza de los consumidores que empezaron a tener la confianza, valga la redundancia, en comprar nuestras carnes. Entonces, es así que hoy podemos decir que Uruguay tiene abiertos alrededor de 160 mercados o más en todo el mundo para sus carnes y sus productos. O sea que tenemos una amplia banda de clientes de forma de poder estratificar de acuerdo a las necesidades. En el caso de que se nos caiga un cliente o bajen los precios, podemos manejarlo desde carnes como commodities hasta carnes de excelente calidad que son pagadas a excelentes valores en los mercados. Pero también esto nos dio la posibilidad de lograr certificados de calidad, como por ejemplo este, que es un certificado de origen, determina que no se utilizaron hormonas como promotores de crecimiento, no se utilizaron antibióticos como promotores de crecimiento y no se los alimentó con harinas de origen animal.
Este es un certificado que permite que nuestras carnes tengan un sello de impronta de calidad a la hora de ser comercializadas. Bueno, y en este caso es criado a pasto, porque tenemos también otro certificado que es de aquellos animales que los últimos 100 días son criados en feedlot. Después desarrollamos esta otra, que es una certificación Never Ever 3, que es certificado de origen también, que nunca consumió hormonas de desarrollo para el crecimiento y para el engorde, no se utilizaron antibióticos en su vida y no fueron alimentados con harinas de origen animal. Estos ganados que logran esta certificación son comprados por clientes de Estados Unidos de Norteamérica. Y, en fin, hemos desarrollado distintos tipos de certificados, como puede ser bienestar animal, certificado de Uruguay de carne natural, carne Hereford, que logra un sello preponderante, carne Angus, y Vaquería del Este, que es un grupo de productores que también tienen un desarrollo de certificación de calidad. Como ven, tenemos una amplia gama de certificaciones de calidad que aseguran lo que nosotros estamos vendiendo a los distintos clientes. Entonces, todo esto nos va a llevar a que, además de ese aumento de comercialización de carnes, ese aumento de comercialización de ganado en pie, ese aumento de venta de carne de lanares con hueso a Estados Unidos, logramos también que el novillo gordo de Uruguay hace años que es el que tiene el mayor valor en el mercado y en la región. Esto es por todas estas cosas que estuvimos hablando ahora. Pero no nos podemos quedar solamente con el hecho de la comercialización de las carnes para ponderar lo que es la trazabilidad y el estatus sanitario y la marca país. Aquí les quiero hacer en una forma gráfica explicarles que gracias a la georreferenciación y a la trazabilidad individual, podemos tener establecimientos, por ejemplo, en el norte del país, otro en el oeste del país y otro en el centro del país. Y otro en el este. Con sus animales, cada uno poblado con sus animales identificados y trazados, y nos aparece un foco en el norte que ingresa a este establecimiento del norte. Si nosotros no tuviéramos la georreferenciación y la trazabilidad, tendríamos que buscar todos los problemas y revisar a los vecinos de ese perifoco antes de salir a buscar en otras zonas. Pero como tenemos la trazabilidad y la georreferenciación, inmediatamente podemos saber que salieron ganados de este establecimiento a este otro establecimiento. Y a su vez, de este establecimiento al establecimiento del este, y de este fueron al establecimiento en el departamento de Colonia. Entonces, en forma inmediata y en apenas horas, podemos enviar a veterinarios oficiales a revisar estos establecimientos para ver si no se transmitió este foco en forma inmediata. Entonces tenemos cubierto todo lo que es la epidemiología del Uruguay en una forma rápida y consolidada. Entonces trabajamos en epizootiología y gestión del riesgo porque sabemos cuándo ingresan al establecimiento, cuándo salen del establecimiento, la fecha de vacunación o de tratamiento, qué animales no fueron vacunados, el técnico que realizó la vacunación y la vacuna utilizada. O sea, con toda esta información nosotros podemos controlar un foco de una forma excelente y en forma eficaz y eficiente inmediatamente. Esto también es una ventaja del desarrollo del sistema de trazabilidad y de georreferenciamiento de los predios. Ahora, vamos a recordar un poco, teniendo en cuenta que estamos en plena pandemia de un virus que fue trasladado de un animal a los humanos, que el 60% de las enfermedades infecciosas son zoonóticas, o sea que se pasan de los animales al hombre. Un 75% de los agentes patógenos de los humanos son de origen animal. 3 de 5 enfermedades nuevas por año son de origen animal.
Y el 80% de los agentes patógenos del bioterrorismo son zoonóticos. O sea que acá vemos la preponderancia de la relación entre los animales, las enfermedades de los animales y las enfermedades del hombre. Es así que al principio de la década del 2000 se empezó a hablar del concepto de una salud. O sea que la salud humana, la salud animal y el cuidado del medio ambiente ya no son unidades por separado, sino que forman un todo en el cual la alteración de una de sus partes puede llegar a afectar a las otras dos, por lo cual se debe trabajar en forma mancomunada entre las autoridades sanitarias, en humanos, en animales y en los cuidados del medio ambiente. De esta forma, tenemos evidentemente que verlo como una ventaja el poder trabajar en equipo para lograr mantener la salud pública en buenas condiciones. Entonces, tenemos que hablar de la gestión del riesgo en estas condiciones. Primero, hablando de bioseguridad, o sea, tenemos que asegurarnos que los seres vivos de cada país y del planeta en general tengan la posibilidad de ser sanos y de no contagiarse de enfermedades. La vigilancia epidemiológica es fundamental para evitarle el ingreso de posibles enfermedades a los distintos países. La inocuidad alimentaria también es fundamental porque existen muchas enfermedades y muere mucha gente por intoxicación con alimentos. La seguridad alimentaria, o sea, debemos tratar de asegurar la llegada del alimento de forma adecuada a la mayor cantidad de gente posible en todo el mundo. Y el cuidado del medio ambiente es fundamental porque de esta forma estamos cuidando el ecosistema en el cual nos desarrollamos nosotros como seres vivos, pero a su vez también se desarrollan los patógenos que nos van a enfermar. Entonces, si los patógenos encuentran un medio ambiente adecuado para su desarrollo, cada vez va a ser más peligroso el tener esos agentes patógenos que van a provocar cada vez más pandemias, más problemas de infecciones en los humanos, como lo que tenemos hoy, la pandemia del COVID-19, que en distintos países se han tenido distintos resultados de acuerdo al trabajo que se lleva. Yo creo que aquí en Uruguay se viene haciendo un trabajo bastante bueno. No sé si, creo que sí, que la experiencia que tenemos a nivel de la trazabilidad y la identificación y el georreferenciamiento en lo que es los bovinos, también ha colaborado en que los especialistas puedan desarrollar un plan más exitoso. Bueno, más o menos esto es lo que les quería contar sobre el tema de la trazabilidad desde sus orígenes hasta el momento de hoy, y de esta forma mostrarles que cada vez es más importante trabajar bajo el concepto de una salud. Muchas gracias.